pasa con una sociedad que se alimenta de la carencia humana cuando alguien silenciosamente deja de necesitar. ¿Quiénes somos cuando nadie nos observa, nadie nos aplaude, nadie nos desea? ¿Y si el verdadero poder no estuviera en el dominio sobre los demás, sino en la negativa absoluta de necesitarlos? Todos quieren a alguien, todos necesitan ser vistos, amados, notados, pero el hombre que no necesita, ese es un problema. Nietzsche escribió: el individuo siempre ha tenido que luchar para no ser aplastado por la tribu. Si intentas hacerlo, estarás solo con frecuencia y a veces sentirás miedo, pero ningún precio es demasiado alto por poseerte a ti mismo. Imagina una escena simple, una cafetería cualquiera en una calle común. Las personas se mueven como insectos en frenesí, cada una buscando desesperadamente atención, aprobación, calor, me gusta, cualquier cosa que valide su existencia. En la esquina del lugar, sentado solo, hay un hombre. No está triste, no está desconectado, no le interesa la vida de los demás. Sus ojos están fijos en un libro viejo y denso, o tal vez simplemente vagando dentro de sí mismo. Y, en ese preciso momento, sin mover un solo dedo, representa la mayor amenaza que existe para el orden social. Porque él no necesita audiencia, no necesita emojis, no necesita la muleta de la aprobación para caminar. Él no juega el juego y por eso lo destruye. Este video es sobre ese hombre, sobre esa mujer que ya no se arrodilla ante ningún altar, sobre ti o sobre la versión de ti que quizá aún esté dormida esperando que el mundo guarde silencio para finalmente respirar. Hablemos de la soledad que no es ausencia, sino presencia absoluta, del silencio que no oprime, sino que revela, de la autonomía que no es arrogancia, sino liberación. Hablemos sobre por qué aquel que no necesita a nadie es el más peligroso de todos, y por qué tal vez ha llegado el momento de convertirte en uno de ellos. Es curioso cómo la palabra solo carga más peso que muerto. Dile a alguien que pasaste el fin de semana solo y te mirará con lástima, quizá con miedo, como quien encuentra restos de un naufragio. Pero dile que estuviste estresado, cansado, adicto a las distracciones y rodeado de gente, y lo verán como algo normal, incluso saludable. La sociedad no le teme a la violencia, le teme al silencio. No al silencio del mundo, sino al silencio interior. Ese que comienza cuando el celular deja de vibrar, cuando la televisión se calla, cuando las risas desaparecen del ambiente y lo único que queda eres tú, solo tú. Y, amigo mío, si todavía no sabes quién eres cuando estás solo, entonces no sabes quién eres. Nietzsche decía que quien no puede estar solo debería desconfiar de su propio carácter, no porque la soledad sea una virtud en sí, sino porque es un espejo implacable, y quien huye de ese espejo huye de sí mismo. La verdad incómoda es esta. La sociedad fue diseñada para evitar ese encuentro. Necesita que le tengas miedo al vacío, porque es en el vacío donde empiezas a pensar. Y pensar de verdad, es un acto subversivo. Fíjate bien. Todos los mecanismos de control, desde la publicidad hasta la religión, desde la política hasta el entretenimiento, funcionan mejor cuando te sientes incompleto. La carencia es el combustible del consumo. La soledad, o mejor dicho, la idea de que estar solo es un error, es el truco más brillante del sistema. La lógica es simple, casi infantil. Si siempre estás rodeado de gente, de voces, de promesas y elogios, no tienes tiempo de escuchar la única voz que importa, la tuya. Te conviertes en un eco, no en un ser. Cuando Marco Aurelio, emperador de Roma, se retiraba por las noches para escribirse a sí mismo, no lo hacía por vanidad, lo hacía por cordura. Él comprendía que el verdadero poder no está en comandar ejércitos, sino en no ser comandado por los propios impulsos. El alma se tiñe con el color de tus pensamientos, cuida bien los tuyos, escribió. Pero ¿cómo cuidar de tus propios pensamientos si nunca estás a solas con ellos? ¿Cómo conocer tu esencia si toda tu identidad fue construida a partir de la mirada ajena? La modernidad es una fiesta ruidosa donde todos fingen estarse divirtiendo. Pero hay un secreto entre las sonrisas forzadas y los vasos vacíos. Nadie quiere estar ahí. Están ahí porque temen lo que encontrarían si se fueran. La soledad, esa soledad tan temida, es, en realidad, una oportunidad. Es el portal que separa a la marioneta del ser humano. Quien cruza ese portal descubre algo devastador. La libertad duele, pero la esclavitud también. La diferencia es que el dolor de la libertad es fértil. El de la dependencia es estéril.
¿Quieres saber por qué el hombre que no necesita a nadie es peligroso? Porque revela, sin decir una sola palabra, que tú también podrías ser libre. Y eso incomoda. Incomoda a la familia que quiere que sigas los mismos rituales. Incomoda a los amigos que se alimentan de tu necesidad. Incomoda al sistema que se enriquece con tu inseguridad. Es por eso que el solitario es visto como alguien extraño. Porque él es la herida expuesta de un mundo enfermo. Él es la falla en el código, la pieza que no encaja y que por eso amenaza con derrumbar todo el juego. Pero atención, esto no es una alabanza ciega al aislamiento. No estamos hablando del que se aísla por trauma, sino del autónomo por elección, aquel que aprendió que el amor solo vale si no se mendiga, que la compañía solo es buena si no sirve como anestesia. Esa soledad no es ausencia, es presencia absoluta. Es estar tan completo que uno mismo puede ser su mejor compañía. Es caminar sin necesitar aplausos, dormir sin necesitar caricias, sonreír sin necesitar público. Y esa integridad, ese centro de gravedad interna, esa independencia feroz, es lo más subversivo que alguien puede cultivar hoy en día. Porque en un mundo donde todos se venden por un poco de atención, quien no está en venta es automáticamente peligroso. Y tal vez eso es exactamente en lo que necesitas convertirte. Nietzsche vivía en colapso con el mundo, Marco Aurelio en colapso con el poder. Ambos sabían que la verdadera guerra no es contra el otro, sino contra la dependencia del otro. Dos hombres separados por siglos, por contextos, por estilos, y aún así unidos por una percepción fatal. La libertad comienza en el momento en que dejas de suplicar permiso para existir. Nietzsche decía que la vida es un campo de fuerzas, que todo vibra, empuja, desea dominar, pero quien no desea dominar, quien simplemente desea ser, sin necesitar, sin mendigar, ese es un monstruo a los ojos del mundo. El individuo siempre ha tenido que luchar para no ser subyugado por la tribu, escribió. Si intentas hacerlo, muchas veces estarás solo y a veces asustado, pero ningún precio es demasiado alto por poseerte a ti mismo. Fíjate en la elección de palabras, poseerte a ti mismo. No agradar, no conquistar, no encajar, poseer, como quien se rescata de las garras de un secuestro emocional. Marco Aurelio, el emperador más poderoso de la Roma antigua, dormía en silencio. No por desprecio, sino por elección. Mientras el mundo buscaba sus decisiones, él buscaba sus motivaciones. Todas las noches, sin falta, escribía para sí mismo. No para lectores, no para súbditos. ¿Qué deseé que no era necesario? ¿Qué temí que estaba fuera de mi control? ¿Dónde cedí mi integridad por aprobación? Eso no era vanidad filosófica, era musculatura psíquica, era la práctica estoica de la introspección como forma de no disolverse en la locura colectiva, era la soledad como arma contra la seducción del aplauso. Ahora dime, ¿cuántas veces actuaste hoy esperando un like? ¿Cuántas opiniones te tragaste para no incomodar? ¿Cuántas máscaras te pusiste para encajar? Y si te dijera que cada una de esas concesiones cava un poco más el hoyo donde está enterrada tu identidad. Nietzsche rompió con todo, con Dios, con la moral, con los códigos heredados, no para destruir, sino para reconstruir desde cero. Llega a ser quien eres, decía él. Pero ¿cómo hacer eso si nunca te diste el tiempo para descubrir quién eres? La vida moderna no permite pausas, se infiltra en tus horas con notificaciones, se pega a tu piel con pantallas, se embriaga en tus vacíos con promesas, te asfixia de tanto llenarte, y en ese exceso te pierdes. Marco Aurelio escribía de noche porque sabía, el imperio más difícil de gobernar es el propio corazón. Nietzsche enloqueció porque se atrevió demasiado, se atrevió a pensar solo. Ambos son extremos, pero entre ellos hay una lección. Quien camina solo carga con el peso de no poder culpar a nadie, pero también lleva la ligereza de no pertenecerle a nadie, y eso es brutalmente liberador. Mira, la autonomía psicológica que estos hombres conquistaron no era aislamiento, era claridad, era el coraje de mirar hacia adentro sin anestesia, era el entendimiento de que depender emocionalmente de la validación ajena es la forma más sofisticada de esclavitud moderna. ¿Ya notaste cómo el mundo llama arrogante a quien tiene una opinión propia? ¿Y cómo tachan de frío a quien no se tambalea por la exclusión social? ¿Y cómo etiquetan de insensible a quien dice, no necesito esto? Esas etiquetas no son diagnósticos, son defensas. Defensas de un sistema que se estremece ante la idea de alguien que no puede ser manipulado.
Nietzsche lo sabía, Marco Aurelio lo vivió, ambos cargaban con un peligro que no se ve, el de alguien que piensa con su propia mente y siente desde su propio centro, sin necesitar aprobación, sin pedir permiso, sin suplicar por pertenencia, y cuando empiezas a hacer eso, aunque sea solo un poco, todo cambia. Las conversaciones se vuelven más reales, las relaciones más honestas, el mundo más soportable, porque ya no le estás pidiendo que te salve. Te has convertido, como decía Nietzsche, en un creador de valores, y el mundo le teme a los creadores de valores, porque no siguen el guión, escriben uno nuevo. Hay una soledad que destruye, pero hay otra que cura, que construye, que libera. Es esta segunda, rara, incómoda y sagrada, la que aquí llamamos soledad peligrosa. Peligrosa no porque dañe a los demás, sino porque revela aquello que otros pasan toda la vida intentando ocultar, que el ser humano cuando no necesita es incontrolable, inclasificable, impracticable dentro de las reglas sociales. Después de sumergirse en las ideas de Marco Aurelio y Nietzsche, algo quedó muy claro. Aquellos que logran vivir bien en su propia compañía siguen una especie de código invisible. No es un conjunto de hábitos externos, sino una arquitectura interna que sostiene esa libertad, un mapa, un cimiento, 4 pilares. Vamos a ellos. La honestidad radical. Lo primero que exige la soledad es verdad. No la verdad sobre el mundo, sino sobre ti. Es fácil ser honesto con los demás, difícil es serlo en la oscuridad cuando nadie te ve. El hombre peligroso, el que no necesita a nadie, es aquel que tuvo el valor de mirarse, sin filtros, sin excusas, sin romantizar, se enfrentó a sus deseos más feos, a sus dependencias emocionales, a las veces que manipuló, cedió, suplicó, huyó, y en vez de juzgarse, entendió. Entendió que no da vergüenza haber fallado. Lo vergonzoso es seguir mintiéndose para evitar el dolor de cambiar. La honestidad radical es como desgarrarse la piel para encontrar dónde realmente late el corazón. Es brutal, pero sin ella seguirás construyendo tu vida sobre un personaje. La independencia de valor. La mayoría de las personas vive con una moral prestada. Creen en lo que les enseñaron, desean lo que la sociedad promueve, rechazan lo que se ha etiquetado como malo, sin detenerse a pensar si eso realmente tiene sentido. Nietzsche llamaba a eso la moral del rebaño, la moral que dice haz el bien, pero no explica por qué. Evita el mal, pero no dice quién decidió qué es el mal. Sé bueno, pero exige que obedezcas para ser aceptado. El hombre que no necesita, en cambio, construye sus propios valores, no por rebeldía, sino por lucidez. Se pregunta, ¿esto es correcto? ¿Para mí? ¿Esta culpa es mía o me la impusieron? ¿Este deseo nació en mí o me enseñaron a desearlo? Y entonces decide, crea su propio norte, y por eso se vuelve peligroso, porque ya no puede ser guiado por la culpa, la vergüenza o la necesidad de agradar. La autosuficiencia emocional. Mientras los demás viven esperando un elogio, una caricia, un te amo que los valide, el solitario peligroso aprendió a ser completo. Eso no significa que no ame, ni que nunca necesite a nadie, pero significa que no se desmorona cuando el otro se va, porque no está hecho de los pedazos de los demás. Él se basta a sí mismo, se sienta en el silencio y siente. Llega la tristeza, no huye. Aparece la rabia, la observa. La euforia quiere dominarlo, respira. En lugar de huir de las emociones, él se relaciona con ellas, como quien convive con monstruos, pero ya aprendió que no necesitan dominar la casa. Esa capacidad de mantenerse, emocionalmente, entero es rara y asusta, porque en un mundo lleno de carencias, alguien que se autorregula parece un alienígena. El valor intelectual, quizá este sea el pilar más visible. El hombre peligroso no repite frases hechas, él cuestiona, él incomoda, él hace las preguntas que nadie quiere responder. ¿Y si el amor fuera solo necesidad disfrazada? ¿Y si la felicidad prometida por la sociedad fuera una jaula de oro? ¿Y si todo lo que creo fuera mentira? Esas preguntas no son académicas, son existenciales, y quien las formula está dispuesto a perder comodidad a cambio de lucidez. Nietzsche decía, la fe es no querer saber la verdad, pero el solitario peligroso sí quiere saberla, aunque la verdad duela, aunque lo deje solo, aunque le exija destruir todo lo que ha construido hasta ahora. Ese valor intelectual no es arrogancia, es devoción.
es devoción hacia la propia conciencia como templo supremo. Estos 4 pilares no son fáciles de levantar. Exigen dolor, paciencia, nuevos comienzos, pero cada uno de ellos, una vez afirmado, cambia para siempre la forma en que te relacionas con el mundo. Dejas de pedir, empiezas a elegir. Dejas de reaccionar, empiezas a decidir. Dejas de agradar, empiezas a existir. Y cuando eso sucede, aunque sea solo por un instante, lo sientes. Sientes que algo cambió, que ya no estás bajo el yugo invisible de la necesidad, que tú por fin eres libre. Y la libertad, amigo mío, es algo que el mundo jamás perdona en quien realmente la conquista. Ser libre suena hermoso en las frases de impacto, pero en la práctica es devastador. La libertad real, esa que nace de la independencia emocional, intelectual y existencial, no viene acompañada de aplausos, ni abrazos, ni likes. Viene con silencio, con distancia, con puertas que se cierran suavemente detrás de ti. La sociedad tiene un protocolo bien definido para lidiar con los peligrosos. Los margina, los patologiza o los romantiza, pero nunca los comprende, porque comprenderlos significaría reconocer que su camino, ese lleno de soledad voluntaria, rupturas internas y verdades amargas, quizás sea más verdadero que la fantasía colectiva que todos se esfuerzan tanto en mantener. Mira, el hombre que no necesita a nadie, ese que Nietzsche anticipó y que Marco Aurelio practicó, no es solo solitario. A los ojos del sistema es un traidor. Traiciona la expectativa de obediencia. Traiciona la lógica de la carencia. Traiciona la dependencia emocional que sostiene tantas relaciones falsas, tantas profesiones vacías, tantos rituales muertos. Y por eso será malinterpretado. Dirán que es arrogante, que es frío, que es insensible, que está huyendo, que tiene miedo de amar, pero la verdad es otra, no tiene miedo de amar, simplemente se niega a amar por necesidad, no teme conectar, simplemente no acepta disolverse en una ilusión, no teme la cercanía, simplemente exige que sea voluntaria, no forzada, pero el mundo no está preparado para ese tipo de libertad, porque no es útil, no consume, no sigue modas, no se emociona con la publicidad, no siente culpa al decir no, no encaja, y lo que no encaja, asusta. Marco Aurelio fue el hombre más poderoso de su época, y aún así fue incomprendido. Nietzsche murió solo, incomprendido, etiquetado como loco, y sin embargo, ambos estaban más lúcidos que los ejércitos de normales que los rodeaban. La libertad cuesta caro, cuesta soledad, no la ausencia de personas, sino la ausencia de pertenencia. Cuesta pérdida, de amigos que no soportan tu nueva entereza. Cuesta duda, porque dejas de repetir fórmulas prefabricadas y empiezas a vivir preguntas reales. Pero lo que se gana, nadie te lo puede quitar. Ganas una mente tuya, una moral tuya, una brújula tuya, un silencio que no pesa, descansa, una presencia que no suplica, rebosa. Te conviertes en alguien que no está en venta, y en un mundo donde todo tiene precio, eso es revolucionario. Pero prepárate, habrá días en los que esa libertad parecerá un castigo, días en los que te preguntarás si no sería mejor ser como los demás, más ligero, más inconsciente, más resignado. Verás fiestas a las que no perteneces, relaciones que no deseas, vidas que parecen más sencillas, y aún así, algo dentro de ti se negará a volver. Porque después de conocer tu propia esencia no hay retorno. El silencio se vuelve refugio, la verdad se vuelve hogar, y la libertad se vuelve herida, pero también se vuelve altar. El hombre peligroso, en el fondo, no es un desafío para la sociedad, es un espejo, y la mayoría de las personas detesta lo que ve cuando se enfrenta a ese reflejo. Él no juzga, no predica, no impone, simplemente vive. Y vivir con verdad es el mayor escándalo de todos. Y entonces, ¿aún quieres ser libre? Porque ahora ya sabes lo que eso significa. No se trata de vivir sin nadie, sino de no vivir por nadie, de no basar tus decisiones en el miedo a ser abandonado, excluido o olvidado, de no vender tu paz a cambio de una pertenencia barata. El hombre que no necesita a nadie es la mayor amenaza para la sociedad, no porque quiera destruirla, sino porque deja al descubierto que está construida sobre carencias fabricadas. Él desmonta el teatro, no con gritos, sino con silencio. Desarma el sistema, no con violencia, sino con presencia. Nietzsche nos advirtió:
Tienes que llevar un caos dentro de ti para poder dar a luz a una estrella danzante. Marco Aurelio vivió ese caos de forma estoica, escribiendo, noche tras noche, las verdades que lo protegían de la locura del poder. Ambos nos mostraron que el camino hacia la autonomía es solitario, pero sagrado. Y si llegaste hasta aquí, si escuchaste todo esto con el pecho abierto, con el corazón al rojo vivo, entonces tal vez también estés listo para comenzar esta travesía. Pero déjame contarte algo personal. Hubo un tiempo en que yo tampoco podía estar solo. Me rodeaba de voces, de distracciones, de ruido, cualquier cosa para no tener que enfrentar el vacío dentro de mí. Pensaba que necesitaba de los demás para existir. Pensaba que el silencio era sinónimo de rechazo. Hasta que una noche, de esas en las que todo parece desmoronarse, me vi solo. De verdad, y en esa soledad, que parecía un abismo, por fin me encontré. Ahí, en la oscuridad, sin nadie que me aplaudiera, me corrigiera o me consolara, empecé a escuchar mi propia voz, débil, temblorosa, pero mía, y esa voz me trajo hasta aquí. Y tal vez ahora esté despertando dentro de ti. Si este video te tocó, si te sacó del piloto automático, aunque sea por unos minutos, te pido algo, no dejes que esa llama se apague. Compártelo con alguien que necesite salir del rebaño. Comenta aquí abajo, ¿cuál fue la primera mentira sobre ti que aceptaste cargar? Y si quieres más inmersiones como esta, dale like, suscríbete, activa las notificaciones o simplemente regresa cuando estés listo. Aquí vamos a estar, en el mismo lugar, entre la lucidez y el delirio, entre el caos y la claridad, entre el mundo y tú. Y los videos que están apareciendo aquí en la pantalla. Cuidado, pueden llevarte aún más profundo o mostrarte que eso que llamas realidad tal vez nunca fue tuyo. Hasta la próxima. Y recuerda, en un mundo que te enseña a ser dócil, ser peligroso es un acto de amor propio. Sé peligroso, sé libre, sé